Se acaba de estrenar la tercera y última temporada de Dark hace algunos días, y el hype por el estreno estaba a otro nivel, con todos nosotros esperando la tercera temporada así. Literalmente todas las páginas y blogs sobre películas estaban hablando sobre esto, y al mismo tiempo la cantidad de espectadores se incrementó enormemente desde el término de la segunda temporada. Y esto fue en gran parte porque desde que comenzó a hundirse el 2020, por los sucesos que ya todos conocemos, la serie comenzó a tomar un giro interesante, y es que el 27 de junio era la fecha del apocalipsis, el cual Jonas trataba de evitar, y mientras más cosas iban pasando este año, más gente había que se sugestionaba con esto o lo tomaban como un dato interesante el cual quizás valía la pena hojear. Sin embargo, los mismos escritores de la serie dijeron que en realidad no estaba planeado para nada el estreno de la tercera temporada en la misma fecha exacta que dieron como el apocalipsis, el 27 de junio, sino que fue algo que se fue dando a medida que el 2020 avanzó, y weón, fue una muy buena estrategia de marketing. La popularidad de la serie se disparó con esto, tantos memes que habían, también artículos en páginas de noticias con títulos sensacionalistas, como que una serie estaba prediciendo el fin del mundo, o asimilándolo con predicciones de Nostradamus, que también vi muchas, y etc. Esto llevó a mucha gente que se enterara de Dark nada más por casualidad, y ahora es algo súper masivo, lo cual es súper bueno porque pocas veces pasa con películas o series que tienen estas tramas complicadas, pero aún así, ¿fue la tercera temporada suficiente para satisfacer a todos los espectadores? Te cuento mi punto de vista a continuación. Louis Hoffman, el actor que interpreta a Jonas en la serie, nos adelanta un par de días antes del estreno que la serie no iba a responder todas las dudas, pero sí las necesarias para concluir la serie, y esto fue totalmente acertado. Tengo que admitir de que me habría gustado mucho que se desarrollaran más cosas en la serie, que a medida que avanzaban las temporadas se fueron dejando atrás y restando la importancia. Un claro ejemplo de esto es Noah con Helge, cuando sacrificaban a los niños para poder usar la máquina de tiempo experimental. Al principio de la serie parecía que todo iba a girar en torno a esto, todos se morían por saber cuál era la realidad de esta máquina, pero la verdad no lo dejaron bien en claro, y con la segunda temporada se le fue restando importancia, y ya en esta, la tercera temporada, no era nada más que otra pieza del ajedrez, como nos explican a cada momento. Era un suceso que debía repetirse nada más porque así pasó en el pasado, y volver a repetir el ciclo era lo que tanto Adam como Eva necesitaban. Esto mismo sucede con el antagonismo de Noah, que a ratos en esta temporada hace el papel de aliado con Jonas, hasta que termina convirtiéndose en nada más que otra pieza del ajedrez y repitiéndose una vez más todo el ciclo. Pero así como algunos personajes o momentos van perdiendo importancia, otros la fueron ganando. El relojero Tannhaus, por ejemplo, que para mí era uno de los personajes más interesantes de la primera temporada, se sabía que él era el que tenía más conocimiento sobre el tiempo, un personaje que jugaría un papel importante, y en esta temporada pudimos ver que así fue. De hecho, se podría decir que toda la serie termine girando en torno a él, y aunque fuera uno de los personajes menormente desarrollados desde el inicio de la serie, al enterarnos sobre esto al final de las temporadas es algo que no cae mal para nada. Es inesperado, al estar dos temporadas enteras siguiendo los pasos de Adam y esta tercera siguiendo los pasos de Eva, que cuando meten esta situación casi al final era un poco arriesgado, pero funciona. No podría decir lo mismo, por ejemplo, con otra serie que se me viene a la mente, donde terminar dándole la mayor importancia a un personaje que no se desarrolló terminó llevándose todas las críticas. Con el relojero Tannhaus fue todo lo contrario. No voy a repasar cada momento ni episodio de esta temporada, obviamente, porque si están acá supongo que ya todos la vieron, pero básicamente lo que vemos durante más de la primera mitad, incluso yo diría llegando casi a los últimos episodios de la temporada, no es nada más que la continuidad de los ciclos que llevan a los personajes a transformarse en su versión del futuro, y cómo se va formando este árbol genealógico entrelazado desde el punto de origen, el cual es el hijo entre Jonas y Marta, o eso es lo que nos hacen creer la mayoría de los capítulos. Por mucho que vemos a Jonas haciendo lo posible por no transformarse en Adam, y a Marta tratando de ayudar a Jonas, todo va a ocurrir como ellos ya lo tenían planificado. Lo que estuvimos viendo desde la temporada 1 fue tal como decían muchas teorías. No eran nada más que los sucesos que convirtieron a Jonas en Adam y a Marta en Eva. Otra cosa que me pareció muy bien hecha fue que hubieran detalles, como por ejemplo que en el segundo mundo todos los sucesos y cosas estaban invertidas, si se podría decir de alguna manera. Ahora voy a empezar a mostrar unas imágenes donde se puede ver, por ejemplo, la chaqueta de Marta, el timbre de la bicicleta, los botones del lado contrario, o también, por ejemplo, la polera de Magnus con los huesos que hacen en comparación a Mikkel
cuando estaba en el primer mundo usando el traje de calavera, lo que a su vez también es un guiño a la película de Donnie Darko que también trata sobre viajes en el tiempo. Algunos árboles ubicados en posiciones distintas o aquellas pequeñas diferencias en la estructura y así también los sucesos como mencioné, porque tal como nos explican en la serie, los sucesos en ambos mundos están destinados a repetirse, así como la mayoría de las acciones de los personajes. Un ejemplo claro de esto es Ulrich hiriendo a Helge, que aunque ocurre en años y lugares distintos, siempre va a terminar pasando. Lo único que vendría saliéndose de esta regla sería el nacimiento de Jonas. Acá también se vuelven a repetir todos los guiños y simbología a los que yo me referí en un video anterior, como por ejemplo las triquetas o la mitología de Ariadna que Marta interpreta en la obra de teatro de su escuela. Dejaré un link en la descripción por si te gusta pasar a verlo. También hubieron muchas escenas que se agregaron más que nada por hacernos simpatizar con los personajes, porque no agregaron mucho al desarrollo, o la mayoría de nosotros lo que esperaba más que nada era el desarrollo del arco de Adán y Eva, y su pelea por tratar de deshacer el nudo supuestamente, pero también se enfatiza mucho en estas historias secundarias, como por ejemplo Katarina tratando de llevarse a Ulrich y terminando muerta, o la historia de Elizabeth y cómo queda varada sin su papá en el tiempo posapocalíptico. Creo que esto le agregó un poquito más de complejidad, porque al menos yo estuve todo ese tiempo tratando de entender si algo de esos sucesos iban a tener alguna otra relevancia, aunque al final no fue así. Ya llegando cerca de los últimos capítulos de la serie, cuando por fin nos salimos del ciclo que hemos visto desde el inicio, que esto es cuando Claudia, que vendría siendo el personaje intermedio, le revela a Adam que hay un tercer mundo, le explica sobre todo este tema de la dualidad, que creo que hasta el final de la serie ninguno de nosotros estaba seguro realmente de qué lado estar. A momentos crees que Adam es el malo, como lo hicimos toda la temporada pasada, luego piensas que es bueno, luego pasa lo mismo con Eva. Estuvo súper bien hecho por parte de la serie cómo jugaban con el espectador, y es que todo esto se basa en nuestra creencia de la dualidad, por asumir que si hay una parte buena, tiene que haber una parte mala, oscuridad y luz, pero así no es como esto termina siendo. En fin, ya llegando al final de la serie nos van quedando la mayoría de la historia principal bien clara, diría yo. El paraíso que Adam le prometía a sus seguidores era la nada. Él buscaba terminar por fin el sufrimiento de todos, pero dándole fin a ambos mundos, y para esto tenía que eliminar el punto de origen, que él creía era el hijo entre Jonas y Marta, el cual por cierto es el personaje que anduvo haciendo de sicario toda la temporada, a órdenes de Eva. Y esta vendría representando la contraparte total a este pensamiento. Quería que todo siga pasando, que el ciclo continuara y así evitar la desaparición total, la cual Adam buscaba. Sin embargo, cuando Adam logra eliminar el punto de origen, el cual era el hijo, como ya mencioné, que en este caso aún estaba en el vientre de Marta, por lo tanto los mata a ambos, se da cuenta de que no pasa nada, y al final todos los sucesos de la serie fueron en vano. Después de este suceso, cuando mata a Marta, llega Claudia y le revela que en realidad hay un tercer mundo, y el punto de origen es con Tannhaus, cuando trató de volver en el tiempo para salvar a su hijo y a su nieta en un accidente de auto. Evitando este suceso, Tannhaus nunca habría creado la máquina y por lo tanto los dos mundos nunca habrían existido, desapareciendo así Jonas y Marta, que son parte de una divergencia, en una paradoja de árboles genealógicos que nunca debió existir. Los Jonas y Marta alternos, gracias a la intervención de Claudia que se separaron del futuro inalterable de convertirse en Adán y Eva, viajan a este tercer mundo usando un espacio donde el tiempo se detiene durante el apocalipsis y logran evitar el accidente del hijo de Tannhaus. Por cierto, apareciendo en medio de la calle, de todos los lugares que habían ahí, yo ya veía que eran ellos los que provocaban el accidente y quedaba la cagada de nuevo, como parte del ciclo. Pero sin embargo, logran el objetivo y terminan con un final feliz, entre comillas. Se salva el mundo original y Jonas y Marta, Adán y Eva, se sacrifican y terminan desapareciendo junto a los dos mundos alternos. Me gustaría decir de que queda como un final abierto, con la última escena donde Hannah dice que le va a poner a su hijo Jonas luego de unos déjà vus. No sé si esto lo hicieron a propósito para hacerle pensar al espectador de que quizás se vuelva a repetir y sea inevitable, o simplemente como un guiño, un gesto bonito de que Jonas y Marta no desaparecerían por completo y también nacerían en el mundo original. Y bueno, no creo que haya mucho más que explicar, ni teoría a las que darle vuelta. Creo que la serie deja bien claro su final sin necesidad de buscar tantas explicaciones. Este final es bastante redondo, responde a las preguntas necesarias y increíblemente bien manejado. Con tantas tramas entrelazadas,
le terminaron dando un buen término, donde no vimos la victoria de ninguna de las dos partes de la dualidad, ni Adán ni Eva, sino de la parte intermedia, con ambos aceptando su destino. Espero les haya gustado, esto fue Séptimo Beta y nos vemos en un siguiente video.